Humilló a su esposa discapacitada por una amante embarazada, pero su secreto impactante lo dejó sin palabras. En el aniversario de su esposa, se reunieron familiares, amigos y seres queridos. Las mesas estaban servidas, sonaba música en vivo. Los invitados brindaban por la salud y la felicidad de la familia. La esposa, sentada en una silla de ruedas, aceptaba las felicitaciones con una sonrisa radiante, tratando de ocultar su cansancio. No sabía que esa noche cambiaría su vida. El esposo lucía tenso, susurraba algo por teléfono, mirando de vez en cuando hacia la puerta. En un momento se levantó, golpeó su copa pidiendo silencio. Todos se giraron hacia él esperando otro brindis. Sonrió, pero en sus ojos no había calidez. Con una frialdad determinada, dijo: «Quiero dar una noticia importante. Ya no puedo vivir en esta mentira. Me voy de mi esposa». En la sala cayó un silencio sepulcral. Algunos pensaron que era una broma, pero él continuó: «Voy a tener un hijo con otra mujer. La amo. Seremos una familia». Varios soltaron un grito de asombro. La esposa levantó lentamente la mirada hacia él. No había rabia en sus ojos, solo un profundo dolor y sorpresa. No dijo ni una palabra. Lágrimas aparecieron en sus mejillas. La madre de la esposa se levantó de su silla, intentando decir algo, pero las palabras se le quedaron en la garganta. El esposo se dio la vuelta y fue hacia la salida, donde lo esperaba una joven mujer embarazada. Ni siquiera se despidió. La esposa seguía sentada en silencio, como paralizada no solo en cuerpo, sino también en alma. La celebración terminó de inmediato. Ya en casa, reinaba el silencio. Los invitados se habían ido hacía rato, y solo una tenue luz iluminaba la habitación. La esposa seguía sentada junto a la ventana en su silla, mirando hacia la oscuridad. Sobre la mesa, la comida del festejo seguía intacta. Giró lentamente la cabeza, observando las fotos en la pared, su boda, viajes, momentos felices. Todo eso ahora parecía una mentira. Con esfuerzo, rodó hasta el armario, lo abrió y comenzó a empacar la ropa de su esposo en una maleta. Cada movimiento le costaba, pero en sus ojos ya no había lágrimas, solo una calma helada, como si algo dentro de ella se hubiera roto, y se hubiera endurecido al instante. Dobló con cuidado sus camisas, corbatas, colocó encima su reloj, aquel que le había regalado muchos años atrás. Luego cerró la maleta y la empujó hacia un rincón. Después fue hasta la antigua cómoda del dormitorio, abrió el cajón inferior y sacó una caja de madera con cerradura. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro había documentos, cartas, copias de contratos, todo lo que ella había estado recopilando y guardando durante años. En una de las carpetas aparecía el nombre de su esposo. Revisó los papeles lentamente. Una tenue sonrisa amarga se dibujó en la comisura de sus labios. Él pensaba que ella era débil, que sin él no era nadie. Pero no sabía que todo ese tiempo, ella había sido mucho más fuerte de lo que parecía. Cerró la caja, la puso sobre sus piernas y se dirigió hacia la mesa. Preparó té, y por primera vez en la noche, inhaló profundamente. Dolía, pero junto al dolor ahora venía la determinación. Esa noche marcó el fin de una etapa de su vida, y el comienzo de otra. A la mañana siguiente, la esposa llamó al abogado de su esposo y pidió una reunión. Su voz era tranquila, sin temblores ni reproches. Llegó sola, acompañada solo por su cuidadora. En la sala ya estaba su esposo, repantigado con suficiencia en una silla. A su lado, la amante embarazada, tomándole la mano y lanzando miradas burlonas a la exesposa. Él no se levantó, ni la saludó. Solo dijo: «¿Aún no puedes soltarme? Por favor, sin dramas». Ella asintió, sin mirarlo, y le entregó al abogado una gruesa carpeta de documentos. El esposo la ignoró al principio, pero al ver su nombre en la portada, la tomó y comenzó a hojearla. Su expresión empezó a cambiar, primero sorpresa, luego confusión, después miedo. Dentro estaban los documentos que probaban que el negocio del que siempre se había jactado no estaba a su nombre, sino al de su esposa. Y que, según el contrato prenupcial, en caso de infidelidad, él perdía no solo su parte, sino todos sus derechos sobre los bienes. También había impresiones de mensajes, fotos con la amante,
facturas a su nombre pagadas con la tarjeta corporativa. Su mano temblaba. Miró al abogado en busca de apoyo, pero éste solo encogió los hombros, todo era legal. La amante se apartó un poco, mirándolo con preocupación. La esposa permanecía en silencio, igual de tranquila. Finalmente, habló. Querías libertad. Ahora la tienes. Libre de dinero, libre de empresa, libre de nombre. El rostro de él se puso pálido. No sabía qué decir. La habitación se llenó del sonido de su respiración entrecortada y del crujir de los papeles que dejó caer al suelo. Estaba sentado, con la cabeza baja, las manos inertes sobre las rodillas, su mirada perdida, sin la soberbia de antes. La amante se alejó lentamente. Sus ojos iban del abogado, a la carpeta, a la mujer en silla de ruedas, y al hombre que una vez llamó su apoyo. Ya no le tomaba la mano. Al contrario, parecía buscar cómo irse de allí cuanto antes. La esposa siguió en silencio. Ni rabia, ni satisfacción. Solo calma. El silencio se hizo eterno. Entonces la amante se levantó, ajustó su bolso y, sin decir una palabra, se fue hacia la puerta. Él intentó detenerla, pero su voz no salió. Ella ni se giró. La puerta se cerró suavemente. Quedaron tres, esposo, esposa y abogado. Finalmente, el esposo levantó los ojos hacia ella. Había desesperación, súplica, incluso arrepentimiento. Intentó hablar, pero la lengua no le respondía. Ella lo miró, tranquila, con un dejo de tristeza, y dijo: Creí en ti. Pensé que eras mi apoyo. Pero fuiste una prueba. Y ya la superé. Él quiso protestar, pero entendía que era tarde. Todo estaba decidido. Todo estaba firmado. Sus palabras ya no cambiaban nada. Ya no tenía poder sobre ella, ni sobre la situación, ni siquiera sobre sí mismo. El abogado se levantó, recogió los papeles y salió, dejándolos a solas. Ella se acercó lentamente a la puerta, se detuvo y, sin volverse, dijo: No solo me perdiste a mí. Perdiste todo lo que tenías. Y lo peor es que tú lo elegiste. Se fue, dejándolo en el silencio. Por primera vez en su vida, entendió lo que era estar verdaderamente solo.